Informaba, vamos entonces a conversar con Mariely González. Ella es especialista en temas de comunicación corporativa y dentro de nuestro segmento gestión laboral, auspiciado por los amigos de SPN Software, vamos a hablar sobre justamente ese tema: cómo gestionar una crisis en las organizaciones y que no afecte la reputación de las mismas. Buenos días, Mariely, ¿cómo estás? Hola Federico, buenos días. Gracias por la invitación y gracias a SPN también por darnos la oportunidad de este espacio. Claro que sí. Mariely, vamos a ir delimitando los conceptos. ¿Qué se define por crisis? ¿Qué se define por gestión? ¿Qué se define por reputación? Y entonces ahí empaquetamos todo y cómo gestionar la crisis, la precrisis y la postcrisis. Mira, es sencillo. La crisis es cuando una eventualidad, ya sea predecible o no, impacta de manera directa la reputación de tu empresa o de tu institución o de tu marca. ¿Qué es gestión de la crisis? Gestionar la crisis es cómo nosotros nos preparamos de manera anticipada, y ya luego vamos a hablar un poquito de eso, cómo nos preparamos y cómo administramos y desarrollamos y tratamos de tener el control de esa situación que está afectando la reputación de nuestra institución o marca, sí, para que tenga el menor impacto posible. Y que es la reputación, es aquella confianza, es aquella integridad que tiene mi marca, mi institución frente al público en general, especialmente mis consumidores o clientes directos. Ok. Yo utilicé tres términos: precrisis, crisis y postcrisis. ¿Cuándo una organización, específicamente su departamento de comunicación, detecta indicios de una crisis en una organización, ya sea por un elemento interno o por un factor externo? Definitivamente, Federico, cuando hay cambios en la conversación acerca de mi institución o marca, cuando ya esa conversación comienza a tornarse negativa, evidentemente hay alertas importantes que tomar en cuenta. Y no se puede subestimar ningún tipo de esas alertas. Lo que nosotros recomendamos regularmente es que las empresas y las marcas deben de anticipar sus niveles de riesgo. Es decir, hay industrias, empresas que pertenecen a sectores que son altamente vulnerables, sí, a padecer de crisis, y otros evidentemente no, pero sí son propensos a tener crisis. Todo el mundo, persona física, jurídica, marca, es propenso a sufrir una crisis. Lo único que queda pendiente es ponerle fecha a esa crisis. O sea, tú, yo, quien nos está escuchando, en algún momento la va a sufrir. Lo que uno tiene es que estar preparado, porque las empresas saben cuáles son sus vulnerabilidades, porque se van trabajando e identificando esos riesgos que son naturales y que son inherentes a la operación de cada empresa, y se puede determinar dónde puede haber determinada crisis. Claro, hay crisis, que vienen por factores externos que uno no controla, pero uno sí pudiera estar preparado para que ese impacto sea el menor posible. En la experiencia me imagino que te da las herramientas necesarias para indicarnos cuáles sectores ustedes o tú, en el caso tuyo, como especialista en comunicación corporativa y gestión de crisis, ¿cuáles sectores son más propensos a que una crisis se suscite por el nivel de vulnerabilidad y exposición que puedan tener? Regularmente son las industrias que están asociadas, por ejemplo, a la minería. Industrias como la construcción, la industria financiera es altamente sensible y es una de las peores crisis que pueden suceder. Y evidentemente hay otras que son también muy propensas, pero que no tienen tantos casos de crisis como, por ejemplo, la industria de la aviación. La industria de la aviación, quizás por el bajo nivel de siniestralidad que tiene. Es correcto. Hay algo importante, Mariely González. En el caso de la gestión de crisis, ya cuando está gestándose, cuando está en ejecución, yo he notado que muchas organizaciones no tienen un manual de gestión de crisis, de comunicación en crisis.
y no toman la conciencia de que hay que crear el manual de gestión de crisis antes, colocando los elementos que pueden suscitar una crisis basado en el nivel de exposición y sensibilidad de su sector. El nivel de conciencia de las empresas en República Dominicana, ¿cómo tú lo consideras? ¿Cómo tú lo valoras del 1 al 5, por decirlo, siendo 5 el de mayor puntuación? Si lo vamos a dividir por tipo de o nivel de empresas, te puedo decir que las grandes empresas en este país están cambiando la mentalidad y hay ya una tendencia muy alta a estar preparados. Porque hemos visto en los últimos años casos de crisis reputacional y crisis operacionales que han afectado evidentemente en las operaciones incluso de esas empresas. En ese sentido, hay una alta conciencia sobre cómo estar preparado. En el caso de las medianas y pequeñas empresas, el ejercicio es otro, porque regularmente las empresas por temas de recursos no le dan la relevancia que tiene la estar preparado para gestionar una crisis. Pero si nos vamos en el sector, como te comentaba, de grandes empresas, del 1 al 5, te puedo decir que podemos estar ya entre un 3 y un 4. El nivel de conciencia de las empresas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho manuales de crisis para empresas del sector bancario, para empresas incluso de zonas francas, y así hemos notado que hay una mayor conciencia. Lo importante en esto, Federico, es que las empresas puedan tomar conciencia de que gestionar una crisis no necesariamente conlleva recursos. Lo importante es poder estar preparados, poder identificar cuáles son los riesgos inherentes de nuestra operación y cómo nosotros accionar ante ellos. Hay que tener pendiente que hace muchos años la conversación acerca de nuestra institución o marca era unidireccional. Es decir, yo era el que hablaba y hablaba a través de distintos medios. Sí. Ahora es distinto, la conversación es bidireccional. Claro. Y ya cualquier persona, audiencia en general, tiene un dispositivo y está hablando de mí. Claro. Entonces, por eso es lo importante de poder tener identificados esos riesgos, determinar cómo lo voy a gestionar, cuáles vehículos de comunicación voy a utilizar para poder hablarle a mi audiencia y quién internamente de mi institución es que va a ser la persona encargada o el grupo de personas encargadas de poder llevar los mensajes. Bidireccional y omnicanal. La omnicanalidad también para contactar por diversas vías a las empresas y recibir la retroalimentación de las empresas es una realidad. Hay algo importante, Mariely González. El tema de la respuesta de la empresa ante un comentario puede ocasionar una crisis que no existía. Es decir, hay que ser muy cuidadoso cómo se responde a una crítica porque a través de esa respuesta sí se puede generar una crisis. Y el segundo tema es la generación de comentarios a través de las diferentes plataformas sociales, cómo las empresas pueden comenzar a gestionar de manera efectiva ese tipo de comentarios. Cuando son comentarios detractores. Claro, incluso el nivel de cómo te impacta una crisis no necesariamente viene dado por la crisis misma, sino cómo tú la gestionas. Y ese tema de cómo la gestionas tiene que ver mucho con el manejo y la gestión de esos mensajes. Claro, hay que tener bien claro cuáles son los canales de nuestras audiencias y hablarle con los mensajes de esos canales, porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, a través de un comunicado de prensa en medio que a través de, por ejemplo, respuestas directas en redes sociales. O sea, cuando uno hace la preparación o va anticipando esos procesos que vamos a llevar, es que se define cuáles son los vehículos de comunicación para cada caso. Nosotros conocemos un caso y trabajamos todos los años un ejercicio con una empresa del sector de combustible. Ellos tienen claramente su manual de cómo gestionar sus crisis y tienen identificados sus riesgos y saben cómo accionar ante cada riesgo.
Y se sabe que si sucede un caso coyuntural ya previamente conocido e identificado en el manual, ya se sabe cómo se va a responder en esa primera comunicación pública, que es necesaria que sea en un corto plazo. Claro. Y se sabe cuáles son los pasos siguientes. Se sabe incluso, que eso es algo que también se define en el manual de gestión de crisis, cómo se le da continuidad al negocio mientras se va gestionando paralelamente la crisis. Exacto, porque hay organizaciones que una crisis para sus niveles de operatividad. Lo ideal es que a través del manual se pueda sacar al equipo que va a gestionar la crisis y que el otro equipo asuma los roles de ese equipo que entra en fase de gestión de crisis para que se le pueda dar continuidad al negocio. Bueno, con este tema... Por eso es la importancia de gestionar previamente y tener sus manuales de crisis. Claro, este tema es muy amplio. Vamos a seguir abordando en otras ocasiones con Mariely los temas de comunicación corporativa más allá de la crisis. Se nos quedó un punto importante de cómo el Departamento de Recursos Humanos puede incidir a hacer un canal de comunicación efectivo para que la crisis a nivel interno no afecte el estado anímico ni la productividad de los colaboradores, pero eso es un tema que lo vamos a ampliar con más detalle en otra edición de Café Ejecutivo y en Gestión Laboral, gracias a los amigos de SPN Software. Mariely, un gran fin de semana y un gran abrazo. Gracias a ti, Federico, y muchísimas gracias a SPN por el espacio. Gracias. Buen fin de semana. Igual para ti. Bueno, y justamente los amigos de SPN, conjuntamente con Imagen Pública, nos invitan al workshop Salario Emocional el jueves 20 a las 7 de la noche en Acrópolis Center en el 5º nivel. Si usted quiere más información sobre este interesantísimo workshop, 809-422-7377. 809-422-7377. Me llama mucho la atención que la inversión para participar en el workshop es simplemente una sonrisa a la entrada. Pero llame para reservar porque el salón tiene aforo limitado. Y con esta información, pues damos por concluido la edición de viernes de Café Ejecutivo Radio a través de 92.9 FM, Pura Vida, 96.7 para toda la geografía nacional. Yo soy Federico Castillo, me despido por hoy y les invito a que sigan con la programación de Pura Vida. Dios le bendice, feliz fin de semana.